¿Ha ido demasiado lejos la batalla por la igualdad de género? Pues cada vez hay más hombres que así lo creen, al menos en España. Se desprende de la última encuesta elaborada por el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que ha preguntado a los ciudadanos sobre sus percepciones de la igualdad entre hombres y mujeres y los estereotipos de género. Miren los datos, más de 4 de cada 10 hombres consultados, un 44%, creen que la promoción de la igualdad ha llegado a tal punto que ahora son ellos los que sienten o creen discriminación. La percepción y la opinión sobre las desigualdades es radicalmente distinta cuando se analizan los datos por género. El estudio destaca que entre las mujeres, más del 67% cree que las desigualdades de género son hoy grandes o bastante grandes, mientras que entre los hombres el porcentaje se reduce al 48%. En lo que sí hay unanimidad es en valorar los avances logrados en los últimos años. Ambos sexos mayoritariamente estiman que las diferencias son hoy menores que hace una década y solo el 22% cree que no ha cambiado nada. España es el cuarto país de la Unión Europea en la tramitación e implementación de leyes sobre igualdad entre hombres y mujeres. Obtiene un promedio, una puntuación del 76,5% según el último informe del Instituto Europeo para la Igualdad de Género 2023. ¿Qué nos dicen estos porcentajes, estos datos de la sociedad española? ¿Están en riesgo los avances logrados a favor de las mujeres? ¿Son extrapolables a regiones como la de América Latina? María Silvestre es doctora en Ciencia Política y socióloga. Es académica y directora del Departamento de Igualdad de la Universidad de Deusto, en España, donde hoy los saludamos. Señora Silvestre, gracias por su tiempo. Bienvenida al programa. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, es cierto que los periodistas solemos fijarnos en aquel titular que pueda ser muy atractivo y decir que hay un 44% de los hombres que creen que esto de la igualdad ha ido demasiado lejos y que ahora son ellos los discriminados, pues genera mucha polémica. ¿Qué opina sobre este dato en concreto? Ahora entramos en el resto. Pues el dato, la verdad es que ha generado bastante revuelo también aquí en España desde que el CIS lo sacó, lo han sacado y lo han comentado varios medios de comunicación porque es bastante preocupante. Es un porcentaje muy alto de hombres que piensan que la desigualdad ahora está del lado masculino cuando tenemos muchas evidencias de que eso no es así, de que la desigualdad sigue siendo una desigualdad que desfavorece a las mujeres y además es que la propia encuesta recoge datos sobre conciliación y reparto de los usos del tiempo que dan muestra de ello, ¿no? Cómo persiste una división sexual del trabajo y son las mujeres las que en mayor medida atienden las tareas domésticas y de cuidado y eso perjudica su promoción personal y profesional. Y como a pesar de ello, ¿no? Hay un 44% de hombres que consideren que hemos ido demasiado lejos en las políticas de igualdad hasta el punto de considerar que ellos son los que padecen ahora la desigualdad es preocupante. Y lo es más si atendemos al dato de que son los jóvenes entre 16 y 24 años quienes más opinan de esta manera, porque en ese intervalo de edad el porcentaje se eleva al 52%. ¿Y qué cree que es lo que alimenta esta narrativa de que son ahora los hombres los discriminados? ¿Hay algún punto de verdad en eso? No hay ningún punto de verdad, porque los indicadores que miden la desigualdad entre mujeres y hombres siguen mostrando que las mujeres tienen más tasas de desempleo, menor tasa de actividad, que la conciliación es femenina, que el riesgo de pobreza es femenino, que la precariedad es femenina, con lo cual que el poder es masculino. Es decir, no hay datos que pongan en evidencia esta percepción, es tan solo una percepción. Y la principal razón yo creo que está en la resistencia al cambio. Sobre todo en España, en los últimos años hemos tenido un Ministerio de Igualdad que ha tenido pues, bueno, una vida legislativa bastante activa, muy cuestionada muchas veces, pero que ha supuesto que el feminismo y las políticas de igualdad estuvieran muy presentes en la agenda política y en el debate político y en la opinión pública. Y junto a eso, yo creo que también la incidencia de la extrema derecha, que uno de los baluartes ideológicos que defiende es precisamente el ataque al feminismo, a los avances en materia de igualdad, confluyen ambos factores, ¿no? Para generar resistencias al cambio por parte de determinados sectores o algunos hombres y por otro lado ¿no? el miedo a no decir lo que uno está pensando por muy políticamente incorrecto que se pudiera considerar hace unos años, ¿no? Yo creo que esos dos elementos
explican, ¿no?, que haya o que se haya verbalizado o se recoja un porcentaje tan alto en una cuestión que es una percepción, que no es una realidad, pero que es cierto que muchos hombres perciben y derivado básicamente del cambio social y de la resistencia al cambio, ¿no? Es decir, como hay muchos hombres que se sienten amenazados por Ya. los cambios y los avances en materia de igualdad. Déjeme hacer de abogado aquí, de abogado del diablo. ¿Es compatible tener esa percepción con la necesidad de recuperar o de ofrecer espacios para las mujeres en un mundo que tradicionalmente había sido de hombres? Se lo digo porque, pongamos un caso, en un proceso de selección de un bufete de abogados, por citar solo un ejemplo, en el que se estén habiendo plazas nuevas y un hombre se presente, pero el bufete tradicionalmente ha estado lleno de corbatas, de hombres. Y tendencialmente el equipo directivo de ese bufete dice: queremos voces femeninas. Eso, que es comprensible dado la presencia masculina mayoritaria y tradicional en los últimos años de hombres en ese bufete, hace que estén priorizando frente a dos candidatos, un hombre y una mujer, a la mujer porque quieren introducir la presencia de la mujer en el bufete. Cuando si esa mujer fuera un hombre, con las mismas capacidades, educación que el otro candidato, a lo mejor el otro candidato hubiera tenido más posibilidades. Es en ese ejemplo en el que el contexto explica la decisión, pero individualmente ese sujeto dice: a mí me han discriminado porque la otra candidata era una mujer. La percepción individual puede ser esa. La legislación española establece que se priorizará el sexo infrarrepresentado siempre que haya una igualdad previa. Es decir, tiene que haber una igualdad de condiciones, es decir, esos dos candidatos tienen que estar en la misma posición, ¿no? El resultado de su evaluación tiene que haber sido la misma y en el momento de decidir por uno de los dos, priorizar, ¿no?, al candidato que esté infrarrepresentado. Pero si nos fuéramos de un bufete de abogados a un servicio social de base donde habría que contratar a un trabajador o una trabajadora social, probablemente el que saldría beneficiado de la infrarrepresentación sería el varón, ¿no? Tiene mucho que ver con cómo se feminizan o se masculinizan los sectores profesionales. Y es importante introducir la diversidad, y no solo la diversidad de mujeres y hombres, sino también diversidades de etnia, de origen, de lengua, porque yo creo que una composición diversa en un bufete de abogados, en un servicio social de base, en un gobierno, en un consejo de administración, genera más riqueza y desde luego recoge muchas más necesidades y demandas sociales. A lo mejor es que el mundo laboral o el mundo en el que hasta hace unos años nos desarrollábamos, vivíamos, era habitual que el hombre ocupase determinadas posiciones de poder y la mujer no. Y que a medida que la mujer se incorpora al mundo laboral, al mundo de la toma de decisiones, lógicamente, pues no son tantos los hombres que están, porque la mujer va entrando y eso hace que la percepción individual de los hombres pueda ser esa. Pero me ha llamado mucho la atención, doctora, un dato, y es que de acuerdo que llama la atención que el 44% dicen de hombres se sienten discriminados, pero cuando se les pregunta a las mujeres sobre esa misma percepción que tienen los hombres, dice que el 32,5% de las mujeres consultadas también cree que las políticas de igualdad han ido demasiado lejos y el 35,7% afirma que los piropos son siempre agradables, aquello que veíamos en las películas hace unos años, pero que hoy está penado porque es mal visto a lanzar un piropo de un hombre a una mujer porque pues, es visto como discriminación. Con respecto a la primera parte, a mí no me sorprende, decir, porque ser mujer no quiere decir ser feminista. Hay muchas mujeres que tienen pues, un ideario, un imaginario bastante machista y que no entienden determinadas luchas o determinadas reivindicaciones, porque yo creo que también aquí se ha juntado, por lo menos en España, ha habido un debate sobre qué tipo de feminismo, ¿no?, era el más adecuado, qué tipo de políticas y qué tipo de mensajes y de qué tipo de discurso era el más adecuado, ¿no?, para defender esos postulados. Incluso nuestro presidente Pedro Sánchez llegó a afirmar, que fue muy controvertido, ¿no?, que tenía amigos de su edad que se sentían a veces amenazados por las políticas de igualdad del feminismo, ¿no?, reivindicando un feminismo más moderado, menos molesto, menos incómodo. Entonces, hay mujeres que también están en ese discurso.
Yo, desde mi opinión, cualquier movimiento que pretenda el cambio social y revertir las estructuras y permitir que las mujeres accedan a los puestos de toma de decisión en los que no han estado, no puede ser moderado. Va a tener que incomodar a alguien. No podemos confundir privilegios con derechos. Es decir, los hombres, muchos hombres, determinada etnia y clase social, sobre todo, han tenido muchos privilegios y son los que han tenido acceso al mayor ámbito de toma de poder, ¿no? De toma de decisión. Entiendo que esas personas se sientan incómodas y amenazadas porque se están amenazando sus privilegios, ¿no? En ese sentido, me parece lógico, ¿no? Que haya una resistencia y que haya una incomodidad al respecto. En la segunda parte de la pregunta se me olvida. No, no se preocupe, estábamos hablando del tema de los piropos. Es que son dos. Déjeme recordar los dos datos porque me han llamado la atención y son poderosos. Preguntadas las mujeres en esa encuesta, el 35,7% afirma que los piropos son siempre agradables y el 45%, es decir, casi 5 de cada 10 mujeres, califica de exageradas las críticas a los chistes machistas. Sí, los podemos leer a la inversa. De hecho, la mayoría de las mujeres no percibe el piropo como algo agradable, sino como una intromisión no demandada. Es minoría la que lo percibe en positivo y la encuesta revela que los hombres tienen una mejor percepción de los piropos que las mujeres, ¿no? Aquí en España, además, todo este tema de los piropos y hasta dónde llegar, ¿no? En la relación con las mujeres, en el ligoteo y demás, ha estado también muy condicionado este verano a raíz del caso Rubiales, cuando la selección española de fútbol de mujeres ganó el Mundial, ¿no? Y eso generó también un debate en la opinión pública de hasta dónde, ¿no? Y si era tan grave lo que había ocurrido. Ya. Yo creo que lo importante es significar que el hecho es simbólico, ¿no? Y representa, o sobre todo el debate que hay que recuperar y hay que articularse ese debate en torno al consentimiento y cómo las relaciones entre mujeres y hombres tienen que basarse en el consentimiento mutuo y en el respeto mutuo, ¿no? Y desde ahí construir una nueva forma de relación, de ligue, etcétera, ¿no? Porque aquí muchos hombres jóvenes no dicen, no, es que ahora ya no sabes ni cómo acercarte a una mujer. Pues con respeto y siempre, pues bueno, aceptando el consentimiento que pueda expresar o manifestar. Como que se trata de percepciones, para terminar, doctora, le quiero pedir, ¿qué le dice a aquellos hombres que en esta entrevista, cuando han escuchado este dato, dicen, sí, es verdad, sí, hemos ido demasiado lejos, sí, ahora se nos discrimina? Desde el punto de vista individual, del cambio de percepción, ¿qué les dice usted? Pues yo les digo que analicen un poco la situación que tienen a nivel individual y personal, ¿no? Es decir, ser hombre blanco, ser hombre, en nuestro caso, en Occidente, haber tenido acceso a la educación, tener acceso a recursos económicos, todo eso posiciona a esos sujetos en una posición, valga la redundancia, de privilegio, de la que muchas veces ni siquiera son conscientes. Estaría muy bien que las personas pudiéramos como ponernos en los zapatos de otras personas y vivir, aunque fuera un día, ¿no? Bajo la presión y la sensación que viven otras personas diferentes a nosotros y a nosotras. En el mundo la desigualdad entre mujeres y hombres es universal. Y es universal no porque sea natural, no porque tenga que ser así, sino porque hemos construido relaciones desiguales que posicionan a las mujeres en un punto de partida de mayor inferioridad y con mayor dificultad, y tiene mucho que ver con la división sexual del trabajo, con lo que asumimos en casa y qué responsabilidades y qué labores y qué proyecciones y consecuencias tiene eso después. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestros privilegios para atender mejor y escuchar mejor cuáles son las necesidades y las demandas de quienes no disfrutan de dichos privilegios y tienen tantos derechos como nosotras y como muchos de los hombres que tienen esa sensación de acceder a planos de igualdad y de justicia social. Es innegable que la desigualdad de género persiste, los indicadores están ahí, y afirmar que los hombres sufren discriminación con respecto a las mujeres es mentir o tergiversar la realidad. Es María Silvestre, doctora en Ciencia, Política y Sociología. Es directora del Departamento de Igualdad en la Universidad de Deusto, en España.
Doctora, gracias por esos comentarios, esas reflexiones al respecto de estos datos tan de actualidad. Feliz noche. A ustedes, muchas gracias.